Vamos a darle con este ritmo la bienvenida también a nuestro editorialista, gran colaborador, amigo, José Di Mauro, especialista en los temas del momento del ámbito parlamentario. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido, un gusto, ¿eh? Hola Pedro, gracias por la Bien, bien. comunicación. Bueno, un día realmente con muchas novedades, un fin de semana movido, el debate en el Congreso de la República Argentina, el presupuesto para el 2022, esta puja política interna dentro del oficialismo, de la oposición, hay de todo y para todo, José, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Mira, Mm, estaba escribiendo la nota que se va a publicar sí, mañana ajá, en el Diario Popular sí. y en parlamentario.com, Ujú. y me quedo corto, o sea, no me alcanza el espacio. Yo Me tengo imagino. habitualmente 8.200 caracteres y ya Uf, voy por 6.000 bueno, y te falta y todavía no terminé un de tranco contar. Me largo. falta o sea que fue tanto lo que sucedió Bravo, ¿eh? Ujú. el jueves pasado, jueves y Jueves y viernes, viernes, una movido. jornada intensa, Sí. con la ley de leyes. Ajá. Y, y bueno, justamente la nota, te doy un adelanto, A ver. arrancaba refiriéndome Sí. a los momentos me remontaba a determinadas fechas. Puntualmente Sí. iba hasta la madrugada del 15 de marzo de 1984. Ajá. ¿Qué pasó ese día? A ver. Esa noche, esa Sí. madrugada. Fue la resolución del gobierno Raúl Alfonsín, Claro. fue su primera gran derrota legislativa Ujú. y fue con la ley Muchi, nada Claro. menos, que era la de reorganización sindical. Y bueno, esa vez perdió una votación en el Sí. Senado por 24 o 22 votos. Ajá. ¿Sabes? Había un senador neuquino, Elías Zapac, que fue el que terminó desempatando, que llevó el score a 24, si no había un empate y desempataba Víctor Ujú. Martínez, el vicepresidente. Sí. Y Ujú. también me remontaba al 17 de julio de 2008, más cerca en el tiempo, Julio Cobos, el voto no negativo, y todo eso, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver? Y que fueron derrotas de gobiernos cuando Sí, sí. fueron las únicas que recuerde donde temas que el gobierno avanzó hacia una sesión Ajá. eh, y en la que perdió, pero que el gobierno pidió sesionar. O sea, normalmente, ¿a qué voy? A que los oficialismos nunca pierden, nunca van a una sesión sin la certeza de que vos la vas a ganar. Claro. Ujú. Eso es, de que primero que tenés que tener el quórum y Sí, sí. después que vas a ganar la votación. Si Ahora, no, fue en ese momento justamente algo impactante para Alfonsín. Yo recuerdo haber hablado con él y haber hablado con su ministro del Interior y fue una situación complicada, ¿no? Más en ese proceso del, digamos, reinicio de la democracia en la Argentina. Eran situaciones tal vez más complejas de las que hay hoy por hoy en este tiempo, ¿no? sí, justamente, lo que Ujú. pasa es que en ese caso y en resguardo del entonces oficialismo, bueno, ellos habían conseguido los votos en diputados. Ujú. Lo mismo le había pasado al kirchnerismo en diputados. Habían aprobado la ley y Posteriormente, después claro, se sí. mandaban Ujú. a un Senado donde ya en el caso de el kirchnerismo ya no era no estaba todo tan seguro, y en Sí, el caso de Alfonsín sabía que la tenía muy complicada porque claro. nunca el no peronismo tuvo mayoría en el Senado. Era distinta la situación, claro, es así. Ujú. Totalmente, muy Ujú. distinto. Acá, Mm. acá claramente parece que esta semana, el jueves pasado, o el viernes más precisamente, el Frente de Todos cobró conciencia de lo que pasó en las elecciones del 14 de noviembre. Ujú. Ahí empezó ahí Evidentemente, empezó a poner los pies sobre la tierra, tal vez, José. recién Claro. ahora se dieron cuenta que los Luego números del son... acto, de todos los discursitos que hemos escuchado justamente del oficialismo, ahora se dan Se, cuenta realmente que va a estar más complicada la negociación, ¿no? se dedicaron a festejar Claro. un resultado, a armar un relato en torno a lo que fue una derrota, Sí. que de todas maneras está claro, Mm. no cambia demasiado la composición de los bloques. Sí. Antes tenía el bloque oficialista, tenías en diputados Ajá. 120 diputados, la oposición de Juntos por el Cambio tenía 115,
ahora tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio 116. Pero no hay que tomarlo así, porque el tema es que el resto, todo se movió. Entonces, antes había 22 diputados, que nosotros los llamamos los diputados del medio, sí, en donde el oficialismo podía ir a explorar para ver dónde conseguía las alianzas necesarias para después avanzar con las leyes, y las tenía ahí. sí. Y ahora hay 23 diputados en la zona del medio donde claramente apenas 5 pueden llegar a responderle de ahí. Entonces, a partir de ahora cobró la convicción de que todo lo que no sea consensuado lo va a perder. Cada vez que sesione para algo donde no haya Se le va consenso, a complicar lo va la a cosa, perder. claro. Esto como deja parado justamente al oficialismo, teniendo en cuenta el ingreso de estas nuevas fuentes al ámbito del Congreso Nacional. ¿Cómo va a equiparar esta cuestión del diálogo entre los diputados y senadores para resolver justamente leyes tan importantes como la que necesita consensuar la Argentina en los próximos tiempos? Mirá, tiene que hacer un ejercicio que todavía no ha hecho, evidentemente, de lo que es ser minoría. Ajá. Ser minoría es una cosa muy complicada, pero que hasta también al kirchnerismo le pasó. Hubo momentos donde tuvo minoría. Pero puede claramente fijarse en lo que le sucedió, cómo se tuvo que manejar las cosas positivas y las cosas complicadas que tuvo Claro. el gobierno el anterior, el gobierno de Mauricio Macri, que fue minoría y justamente la tenía muy complicada. Claro. Entonces, lo que tenés que hacer es un ejercicio del diálogo, Sí. un ejercicio de aprendizaje. Mirá, yo justamente estaba comentando que una palabra muy comentada en la sesión del jueves pasado fue gobernar en minoría. Y justamente ese es el título de mi libro que yo publiqué en 2019, Sí. justamente analizando lo que era por primera vez en 100 años se daba la experiencia de un gobierno que tenía minoría en ambas cámaras. Bueno, ahora se vuelve a dar la misma experiencia que de un gobierno como es el de Alberto Fernández, que tiene minoría en ambas cámaras. Entonces, lo que yo ponía en ese momento era que comentarios que había hecho con Miguel Pichetto, por ejemplo, y él me Sí. decía para el libro, me lo dijo en ese momento, cuando él me recordaba que en 2019 a él como jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado le había pasado que se había quedado en minoría. Entonces le digo, ¿y cómo lo resolvió? Y me dice, hice una tarea defensiva de resistencia. Mira vos. Y en el caso de Rogelio Frigerio, hoy Ajá. diputado nacional y entonces ministro del Interior de la anterior gestión, me Sí. decía, en el Congreso es tan importante lograr el número para pasar tus leyes como lograr el número para que no te metan leyes que te perjudican. Las dos cosas. Y Eso todo eso, él lo experimentó eso en carne propia estando justamente en el ministerio, ¿no? Durante el gobierno tal cual. justamente anterior, donde su compañero también en el ministerio, su segundo, planteaba que había cosas que era necesario resolver y que no les permitían la manera de hacerlo, de concretarlo, ¿no? Esa es una falla permanente que se da dentro del ámbito de los funcionarios por la falta de respaldo justamente de los políticos, no tanto del oficialismo, sino muchas veces dicen de la propia oposición. Y sí, mira, hoy por hoy se da el caso de que tanto Frigerio como su segundo, que es García de Luca, Sebastián Claro, García de Luca, sí, están en el Congreso, claro, justamente. A lo mejor el oficialismo pensaba que, sí, y lo reprochó, como que teniendo en cuenta gente que fue funcionario de Estado, que podían actuar de otra manera con sí, respecto a una ley tan importante como es la del presupuesto. Lo ajá, que pasa es que desde la oposición, desde la principal oposición, se le recordó al oficialismo que claro, ellos estaban, había señales de que estaban dispuestos si no a votarlo a favor, abstenerse, hacerle la posibilidad, dejarle abierta la posibilidad como para que pudiera tener el presupuesto de este sí, gobierno. Pero evidentemente no le dejaron alternativas. No hubo diálogo concreto, se le dio un tratamiento express innecesario a este proyecto. Nadie me puede explicar hoy por qué razón cuando vos ves venir las cosas, lo más probable es que esas cosas sucedan y claro, entonces te dan y sí, tiempo como para hacerlas. Las PASO, que se celebraron en septiembre, dejaron claro que el gobierno iba a perder.
que en el mejor de los casos no iba a perder por tanto, que fue lo que terminó sucediendo. Entonces, si desde el mes de septiembre sabían que se le iba a complicar el Congreso de la Nación, entonces nadie entiende por qué no se aprovechó ese Congreso para llevar el presupuesto, por lo menos tenerlo aprobado. Si era el mismo proyecto el que se iba a aprobar en ese momento. Entonces, después de las elecciones del 14 de noviembre, también estuvo la chance, hubo tiempo como para tratarlo, y con tiempo el proyecto. Sí. No se hizo, tampoco se hizo. Se hizo recién ahora y en 3 días, que fue todo lo que objetaba la oposición. Vos fíjate que en el inicio del debate, que fue el lunes pasado, en el inicio del debate en comisión, la oposición les dijo, nosotros pedimos, lo dijo Luciano Laspina, que esto no se haga en 3 días, que nos dejen Sí. una semana más por lo menos, para que se lleve al recinto al menos la semana que viene. O Ahora, sea, todo esto... el planteo justamente que hace en este caso José Cristian Ritondo, ¿no? Donde habla justamente que denuncia directamente que los kirchneristas, dice él, son las únicas personas, por lo menos lo que dijo en las últimas horas, del mundo, dijo que piden ayuda a la oposición, en este caso agrediéndolos, ¿no? Claro. Justamente él plantea, en este caso el jefe que es Ritondo, ustedes saben, el jefe del bloque del PRO en diputados, planteó asegurando justamente que el hijo de la vicepresidenta, ¿no? El diputado Máximo Kirchner, hizo caer el acuerdo para justamente que el proyecto de presupuesto vuelva a comisión solo para quedar bien con la tribuna, dice, ¿no? Claro. Y también hay una gran crítica, en este caso, al propio ministro de Economía, Martín Guzmán, que estuvo en las últimas horas también allí en el Congreso. Pero, ¿cómo se entiende esto, digamos, esta cuestión del carpetazo, del chicaneo interno también que se da en el Congreso cuando tendrían que estar consensuando para resolver rápidamente las cuestiones de fondo que tiene la Argentina? Sí, la oposición decía, no nos pueden llevar a acordar a las patadas. Va. Es absurdo que se haga. Y vos fíjate que entonces la pregunta, todo el mundo dice, son 3 preguntas que uno se hace. Si hubo impericia, si hubo la intención de quemar las naves, y de quemar las naves se habló la anterior, justamente la noche antes de la sesión, un legislador de la Sí. oposición me decía justamente que veía esa sensación de que como que se mandaban de cabeza a ver qué pasaba, a quemar las Claro. naves, a Caro Cruz. Por eso la gran O, tensión que hubo, ¿no? O sea, hablan sí, justamente que el rechazo, ¿no es cierto?, al presupuesto, evidentemente generó una tensión muy fuerte, dicen, dentro del Frente de Todos. Y fíjate que hay muchos, vos estuviste viendo, escuchando, que hay tremendos cruces por la responsabilidad de la fallida negociación. O sea, hay culpables, hay gente que no ha hecho los deberes bien, dicen, dentro del propio oficialismo, porque bueno, también se ve que la calma en la que había ingresado el oficialismo quedó de alguna manera, viste, bastante desestabilizada, como dicen, ¿no? Yoqueada. En los distintos sectores también se habla porque se adjudican justamente mutuamente dentro del propio oficialismo el revés que ha acontecido, porque representa una mala señal también directamente para el Fondo Monetario Internacional, mientras se está haciendo esta negociación que no se sabe cómo pito termina, en lo que es la recta final también de las conversaciones por el tema de la deuda. O sea, esto va a tener una injerencia, evidentemente eso en algún momento va a ser, viste, alguna eclosión que ya se está dando internamente, o sea, la pasada de factura, los reproches que plantea la propia vicepresidenta con la gente que integra el oficialismo allí en el Congreso de la Nación. ¿Me escuchás? Bueno, parece que se perdió la comunicación, ¿no? ¿Se cortó? Bueno, hay como un delay. A ver, intentamos recomponer la comunicación. A ver, ahí te tenemos otra vez en línea. sí, sí, Me sí. llegaste a entender el comentario, ¿no? Sí, 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 yo te escuché todo el tiempo, Ajá, todo el bueno, tiempo. se perdió un poquito. Bueno, a ver, A ¿cuál es tu ver. idea, cuál es tu visión al respecto de esto que te acabo de plantear, José? No, lo que yo digo es, la tercera alternativa es Ujú. la de que, y me lleva justamente a con lo que vos concluías, es la de que Máximo Kirchner tuvieron la deliberada intención de pudrirlo todo. O Ajá, sea, las 3 posibilidades son totalmente viables. O sí, sea, puede ser o una mezcla de todo o cualquiera de las 3. Porque en realidad
Que Ujú, el gobierno no tenga presupuesto mayormente no lo afecta ujú. al gobierno en sí, en cuanto a que puede, no es como Estados Unidos donde vos te quedás sin proyecto, sin presupuesto y se para todo hasta que lo resuelvan. No, acá se reconduce el proyecto de presupuesto del año anterior y sigue todo normal. Lo único que todo lo proyectado ya queda fuera de discusión porque te tenés que manejar con los Ajá. preceptos del año anterior. O podés hacer un nuevo presupuesto que podés debatirlo a partir de marzo que viene. Pero sí te golpea mucho, muy fuerte en lo que es la negociación con el fondo, que es lo que vos mencionabas. Y justamente un tema donde se sabe que en el Instituto Patria no hay, no lo ven con muy buenos ojos No hay esta mucho negociación. consenso, ¿no?, en el tema. Ahora, Claro, es esto que un vos tema total. planteás, teniendo en cuenta, José, lo que en algún momento, fíjate, dijo Gray, uno de los caudillos bonaerenses, uno de los intendentes del conurbano bonaerense, incide en todo esto que se está planteando, porque viste que en un principio no había un acuerdo absoluto para que Máximo Kirchner se haga cargo justamente del PJ de la provincia de Buenos Aires. Este también va a ser un pase de factura para algunos intendentes que se plegaron y otros que no estuvieron de acuerdo con que esto se avance de esta manera para poner justamente a Máximo a cargo del PJ bonaerense, del cual se sabe se va a hacer cargo en un rato nada más, en el transcurso de las próximas horas. Sí, justo me estaban llegando las fotos recién y ya está hablando, así Está que ya, hablando, ya está a bueno, por eso cargo. mismo te digo, o sea, Está, es un hecho consumado, como dicen algunos. consumado. Mientras Ajá, nosotros, andás a ver qué está diciendo ahora, claro. pero seguramente va a mantener el discurso que viene haciendo las últimas horas. Ajá. Y sí, bueno, me parece a mí que Máximo Kirchner está cobrando conciencia, me parece, de que, y nosotros estamos notando de que a él le gusta más ser oposición que ser oficialismo. O sea, Ujú, no sé si le gusta más, pero se siente más cómodo claro. siendo oposición. Lo, Sobre lo todo deslinda si de no puede. ciertas responsabilidades y tomar decisiones que en este momento lo complicarían políticamente a él, tal vez, ¿no? O sea, hay tal vez un entorno que está olfateando justamente esta problemática que se puede dar, también teniendo en cuenta lo que ha comentado en su momento el propio gobernador, el propio secretario de Seguridad, Bernie, los planteos que hace también Kicillof, teniendo en cuenta la problemática que hay en materia de inseguridad en la costa atlántica, específicamente en las últimas horas, y también el creciente problema de inseguridad que se da constantemente en el conurbano bonaerense. Sí, yo creo que sí, que a él más que nada me parece que ha dado una señal, una fuerte señal de irresponsabilidad. Eh, Bravo este tema Cuando que vos decís, sos ¿eh? jefe de bloque, Sí. te ceñís a lo que te dice el presidente. Ajá. No puede haber, si bien el Frente de Todos es muy diverso, Sí, sí. hay de todo de adentro, vos tenés que aglomerarlo todo junto, Ujú. pero tenés que conducir, que bajar una línea determinada cuando sos gobierno, sobre todo Seguro. cuando sos Ujú. gobierno. Y tiene que haber una cabeza visible que en este caso hay dos, obviamente, Ujú. que el presidente de la nación y la vicepresidenta, pero Ujú. evidentemente acá si está una decisión, porque convengamos, el presidente de la nación fue el que habló a las 7 de la mañana con los jefes de bloque Sí. de la oposición para Calmar, pedirles que, calmar un poco las hicieran aguas, ¿no? todo Las lo posible tensiones. para que no naufragara el presupuesto. Y Claro. entonces la moción que iban a hacer, que se estaba a punto de aprobar, era que se votara eso. Mm. El, en ese momento, Máximo Kirchner termina pateando el tablero. No se podía, cuando él dice votemos y terminemos con el show, es toda una invitación a que voten como se les cante Claro. y no como acordamos. Mm. Eso es absurdo, porque ya Claro. aparte lo veían ellos mismos. Mirá, en el instante previo a la votación, no a la votación, cuando se estaba resolviendo todo, cuando se suponía que el oficialismo sabía que le habían ofertado, todos sabíamos que ahí se iba a hacer una moción para pasar el tema, mandarlo a comisión y postergar toda la resolución, Ujú. porque los números no estaban,
En ese momento vuelven los jefes de los bloques de la oposición y empiezan a informarle a los diputados que no se podían levantar del recinto, porque si no podían llegar a votarle sin ellos. Entonces estaban todos ahí y se armaron los conciliábulos ahí. Sí. En ese momento estaba hablando el diputado del oficialismo, Itay Hackman, sí. Y cuando se sabía claramente que estaban hablando de un tema que les importaba de manera superlativa al oficialismo, empezaron los gritos de uno de los talibanes del Frente de Todos, sí. En particular Rodolfo Tailade, que acababa de dar un discurso durísimo con el gobierno anterior, o sea, sí, sí. Nada que contribuyera al apaciguamiento de los ánimos. Todo lo contrario. Empezó, váyanse de acá, sí. vayan a hablar afuera, che. Empezó los gritos, porque no lo dejaban hablar, lo distraían a Itay Hackman. Y en ese momento presidía un diputado de la oposición, y le dijo, están tratando de consensar una posición respecto de lo que ellos mismos le habían planteado. O sea, y lo tenían que hacer ahí. Entonces, bueno, ahí es que se da el cuarto intermedio donde... Esas actitudes vergonzosas que tiene, ¿no? De desorientar, de confundir, para generar justamente conflictos innecesarios. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿cómo está parada la oposición, el resto de las nuevas fuerzas? En este caso, el liberalismo, en el caso de Esper, en el caso justamente de otros integrantes de las nuevas fuerzas, de López Murphy. ¿Cuál es el posicionamiento que tienen justamente estos nuevos integrantes de la política que ingresan al Congreso de la Nación y se encuentran con esta situación camaleónica? ¿Cuál es la realidad del planteo que puede hacer un político como Sergio Massa, teniendo en cuenta justamente su decisión de definir algunos temas puntuales desde el Frente Renovador, desde el peronismo, digamos, autóctono, tradicional, histórico de la Argentina, podríamos decirle, no sé, a esta altura del partido uno puede pensar en cualquier cosa, ¿no? Porque es todo un mamarracho sí. Generalizado, ¿no? Sí. No, la oposición hizo su juego y claramente demostró que tiene número como para causar daño. A pesar de que, mira, a diferencia, o sea, no hubo aplausos, o sea, lo que pasó no satisfizo a nadie lo que terminó pasando. O sea, cuando gana en diputados, por lo menos pasa eso, cuando gana una moción, aplauden todos los ganadores. En este caso fue muy silenciosa. Y acá fue porque sabían que era un problema, pero terrible lo que se está generando en esta situación. Y lo planteó también desde la misma oposición el diputado Juan Manuel López, que es el presidente de la coalición cívica, que en el transcurso, al principio del debate, él contó y dijo que contó las mismas desavenencias que habían en la oposición respecto de lo que fueran a hacer. Ellos inicialmente tenían la postura de abstenerse y para que no le faltara el presupuesto al gobierno, y después lo cambiaron de postura porque vieron que otros estaban pidiendo prebendas para abstenerse. Claro. Entonces dijo, no, vamos a quedar todos en la misma bolsa. Entonces cambiaron por la postura contraria. Pero además de eso dijo, sabemos que con esta decisión vamos a entrar en territorio desconocido. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que vos lo planteás claramente, el discurso, en este caso de Máximo Kirchner, como presidente del bloque del Frente de Todos, ¿puede ser que haya sido planificado o fue emocional? O sea, esa es la otra gran duda que hay en muchos, ¿no? Porque de alguna manera derivaron en lo que esto que estás planteando de alguna manera y que venimos desarrollando, que es en esta derrota para el propio oficialismo, y los motivos justamente que hay en Danza sobre sus críticas a la oposición y el impacto de no contar justamente con la ley de leyes para la economía nacional. O sea, ¿esto cómo va a influir? Porque si bien él ahora está asumiendo la provincia de Buenos Aires, sabe que ahora se avecina un trabajo de campo que va a ser duro, no va a ser fácil, ¿no? Teniendo en cuenta justamente el planteo que está haciendo la oposición cuando deschavaron de alguna manera la cuestión del presupuesto que es bastante erróneo, que no está clara justamente la definición de los números que se están manejando. Sí, mira, evidentemente por eso decía,
podrá haber sido o emocional, Sí. la decisión de él de patear el tablero. Sí. Era algo que yo creo que era algo que venía manejando, mascullando esa alternativa, pero me da la sensación, y si no fue deliberado. Vos te das cuenta en la cara de Massa que eso era imprevisto, que no estaba previsto que él hablara. De hecho, lo que fuerza toda esa situación, me parece, es un discurso, o sea, la interna radical metió la cola en esta situación, porque varias veces había intentado intervenir el presidente del bloque Evolución Radical, que es Rodrigo de Loredo. Claro. Y varias veces, y Massa, muy hábilmente, aprovechaba, eran situaciones en las que no podía hablar y bueno, trataba de retasearle el micrófono. Varias veces lo cortó, 2 veces por lo menos lo habían cortado. Entonces, en ese momento él pide fundamentar la postura de su bloque, porque es presidente del bloque, y la puede fundamentar la postura de su bloque frente a esa pase a la moción, y entonces empezó a hacer toda una bajada de línea. Entonces, Massa le corta el micrófono, le pide que no lo pueda hacer, tiene que fundamentar. Ya lo fundamento, deme 5 minutos, le dice. No, 5 minutos no le puedo corta, dar. claro. Tiene 30 segundos, y que sí, que no, en plena discusión. Y ahí interviene, pide la palabra y encuentra la manera para sacarle la palabra a Rodrigo de Loredo a dársela a Máximo Kirchner. Pero lo que pasa es que lo que había dicho Rodrigo de Loredo era, con mucho acierto, decía que una cosa le pegaba al kirchnerismo porque decía, ellos estaban llamando a una moción de pase a comisión, pero lo hacen a través de terceros. Pídanlo ustedes. Claro. Era insistencia. Chicaneo más chicaneo, en definitiva, ¿no? Porque también, entonces, claro, la coalición ahí se diferenció también de alguna manera con los halcones, ¿no? Lo que se llaman los tradicionales halcones de Juntos por el Cambio, porque parece ser que ellos dicen que, ahí lo que se veía que la idea era voltear el presupuesto porque no era una opción, digamos, el rechazo en este caso del proyecto del gobierno en diputados también, evidentemente, está dejando muchas heridas en la oposición. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa también con el partido que lidera Lilita Carrión, ¿no? Que fíjate que difundió un comunicado que cuestiona al Poder Ejecutivo, pero de alguna manera también está enviando un mensaje contundente, o sea, muy, muy claro, muy contundente hacia lo que es la interna. Recelo, dicen algunos, con un sector de la UCR y del PRO que hay con Lilita y su gente, y un reclamo claramente que queda enmarcado de alguna manera, ¿no? Sí, pero el propio Juan Manuel López, que había hablado de eso, de ese tema, justamente cuando le advierten sobre el problema en el recinto, cuando les advierten sobre ese tema de que de las diferencias que había en el seno de la oposición, él sale y dice, acá hay unidad, Juntos por el Cambio estamos unidos. Ajá. Y lo que tiene que tener muy en claro, porque si no se va a engañar el oficialismo. El oficialismo hace bien en abogar por la división de la oposición. Pero hay unidad teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijo también Morales en las últimas horas con respecto a la posición de la Unión Cívica Radical. Fíjate que él marcó una clara diferenciación de esto, ¿no? Y que dicen que van a tener una mayor presencia y van a analizar cuáles serán los pasos a seguir. O sea, ahí también se viene otro frente de la UCR que un poco en su momento el PRO lo dejó relegado a un segundo plano. Hoy Morales quiere implementar algún otro tipo de accionar para tener mayor injerencia dentro del Congreso Nacional. Y sí, bueno, todo el mundo trata de llevar agua a su molino, claro. Y ya pensando en 2023, obviamente, claro. Morales quiere ser candidato presidencial, sí. o que el radicalismo tenga una voz potente para tallar de otra manera cuando compitan por las presidencias, porque sobre todo tiene muy claro que pueden llegar al gobierno dentro de 2 años. Claro. Pero como tienen claro eso, y lo tiene que tener en consideración el oficialismo, también lo tienen claro en que no se van a dividir. O sea, por más que haya cortocircuito, o sea, no va a suceder eso. A la larga van a tener que consensuar, no les queda otra, ¿no? Obvio, nadie. Entonces, por eso digo, el oficialismo, si se queda esperando a que se divida la oposición, y bueno, va a seguir perdiendo votaciones. O sea, más vale que empiece a negociar, porque si no le van a aprobar todo lo que quieran. Porque, o sea,
Ahora viene lo que viene en el futuro inmediato es el presupuesto, lo pueden volver a tratar si quieren a partir de marzo. Pueden Sí. tratar otro presupuesto. Ujú. Pero también puede ser que, debería ser, por lo que dicen, es que en el verano, en extraordinarias, mande el gobierno el acuerdo con el FMI, si se alcanza. El Ujú. acuerdo con el FMI y el programa plurianual. Esos Ujú. dos temas la oposición tiene ese deber, digamos, de aprobarlo y ya le anticipó que le va a aprobar porque Claro. obviamente el acuerdo con el FMI es una deuda que se contrajo durante la gestión anterior, lo van a aprobar, pero Ujú. lo van a discutir, o sea, tampoco es que tranquilamente, o sea, te van a aprobar todo lo que vos le pongas en esas Claro. cosas, pero amén de esas dos cuestiones que si que se llegan a tratar, la van a Sí. aprobar, Ujú. después tienen 2 años por delante donde Oh, todo lo que quiera la oposición, va a haber ahí para letra para claro, rato, ¿no? Ahí totalmente. tenemos. Pero hubo una perlita de color dentro de todo. ¿Fuiste al festejo del casorio de Fernando Iglesias? Se Ah, casó mira luego vos. de la sesión maratónica del presupuesto del 2022. ¿Hubo torta? ¿Te invitaron o no? ¿Se jugó No, no, Iglesia si me o invitaba si no son podía, porque la desentendidos? verdad que estábamos muy cansados, Me fueron imagino, muchas me horas imagino. y la Bueno, verdad que José, brillante fin de semana, descansó un rato, distendete, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros también dentro de un rato. Mil muchas gracias gracias. como siempre por este análisis totalmente clarificador, como siempre, de lo que pasa en el complejo Parlamento de la República Argentina y a ver si se ponen las pilas los muchachos y nos dan un poco más de changüí, como dicen por allí, para empezar el 2022 un poco más tranqui, ¿no? Seguro, seguro, ojalá, Gran ojalá. abrazo. Y si no hablamos antes, muy felices fiestas Igualmente para para vos. Esperemos sí, que podamos hablar en la semana. Y si no, bueno, pasarlo genial con toda la familia. Ya tenés a tu hija acá, así que bueno, este año va a ser agradable y distinto seguramente para vos y toda tu familia también. Nos seguro, encanta eso. seguro, seguro. Un gran Gracias. abrazo, querido. Muy gentil como siempre. Gracias. Aquí estamos, en esto que es el glóbulo, donde estuvimos un poco desarrollando el tema que realmente preocupó en estas últimas horas a todos los argentinos, lo que pasó en el Parlamento argentino con el presupuesto 2022 y por supuesto con la información bien clarificada, bien desarrollada, como siempre lo hace un especialista en temas parlamentarios como lo es el señor José Di Mauro, aquí en Galáctica a través de esto que es el glóbulo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.